Shalom, shalom a todos. Recibí un correo, una correspondencia de alguien que vamos a responder a la pregunta que es un nazir, y si esta posición supuestamente significa que conlleva un liderazgo. Bueno, a la persona que me mandó este correo electrónico, déjeme responderle. La parashá de la semana pasada, obvio, habló de lo que es un nazir. Un nazir es una persona que toma un cierto voto. Y hay gente que le gusta usar títulos y etcétera, pero es muy claro que lo que habíamos leído en la parashá la semana pasada, en la parashá de Naso, tenemos exactamente lo que es un nazir. Y es interesante que un nazir es resultado como una inhabilidad de poder separarse de lo que es cosa normal. Déjame explicarle. En el pasaje de Naso que habíamos leído la semana pasada, estuvimos tratando lo que es la mujer sota o la mujer que el esposo pensó que había cometido adulterio, la cual el pasaje nos da una serie de procedimientos de la mujer eh, que fue advertida de evitar un cierto hombre que provocaba celo en el hombre. Y es aquí donde vemos que cuando la mujer es totalmente inocente y hace lo que se le pide a ella en esta prueba de las aguas amargas, el hombre es absolvido, la mujer eh, recibe una bendición increíble, eh, y el resultado es que cuando no es así, la mujer eh, llevará a cabo lo que es su culpa, y es algo donde también vemos que mientras que está en ese proceso el hombre tiene que cuidar de su mujer, y obvio el asunto de que una mujer que comete adulterio, un hombre judío no puede mantenerla sabiendo hasta que se procede este paso. Esto se hacía cuando estaba en pie el templo y que el procedimiento de las de aguas amargas estaba en efectivo. Entonces leemos el capítulo 6 de Nason o Bamidbar, lo que es el libro de Números, donde el Eterno comienza a hablar a los hijos de Israel, diciendo, y esto es para los hijos de Israel: Vadaber Hashem el Moshe Leimor, Daber el Bnei Israel, Veamarta Alehem Ish o Isha, Ki Yafli Neder, Neder le Nazir, le Hazir, le Hashem. En otras palabras, habló el Eterno a Moshe, diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando un hombre o una mujer determinare prometer un voto de nazareno, así es traducido en castellano, para consagrarse al Eterno. Ahora, quiero que ustedes noten algunas palabras muy importantes, porque aquí la palabra de nazareno viene de la palabra nazir. Significa uno que se quiere apartar, o literalmente que se quiere separar. ¿Separar de qué? Una persona, dice Rashi y el Sifré, que vio este procedimiento de las aguas amargas, cómo tuvo un efecto en ese procedimiento sobre ella, fue tal afectado que causó algo. Y aquí hallamos lo que es la razón por la cual cuando la mujer sospecha de infidelidad, es pasado por esta prueba, obvio la persona comienza a decir: ¿sabe qué? Yo voy a hacer una promesa. Eso significa que claramente declara en esta sección que cuando el nazareno se pone en una posición, en este segmento, una justa posición, que tratando de lo que se llama la mujer de sota. Esto nos llega a decirnos que una vez que se ve una sota en su gran desgracia, uno debe de abstenerse de vino, por causa que esto puede llevar a cabo o llevarnos al adulterio. Y esto es lo que nos dice en Sota 2a. Y es por eso que ahora la Torah nos introduce al tema de lo que es el voto del nazareno, del nazir.
Y es aquí que cuando él claramente lo dice con su boca, es un neder. Neder significa un voto. El término nazir cuando ocurre denota separándose de algo. La palabra nazir significa separándose de algo. Rashi menciona esto en Levíticos 22, verso 2, y también significa de mantenerse lejos del vino. Es aquí que cuando más adelante dice Hazir le Hashem, separarse a sí mismo para Hashem, esto significa para del vino por el hecho del Eterno. Es decir, se está absteniendo de algo que normalmente le es permitido, pero por causa del miedo que puede caer lo que es la persona en una relación ilícita, se prohíbe lo que es el vino. Es interesante que hay personas que se autoproclaman, déjame decir esto, se autoproclaman en algunos de los países de Latinoamérica como el Nazir, como tratando de distinguirse de todo esto, y sin embargo esto es un reflejo posiblemente de una lucha interna que esa persona está pasando, del hecho que está siendo tentado o ha caído en lo que es en este acto de inmoralidad. Y esto es algo que claramente nos indica por qué uno trata de hacer algo para reforzarse y corregirse. Muy bien, aquí dice en el verso 3 y seguimos que hay que seguir este concepto, y se entiende en el verso 3 algo más sobre esto, porque dice Vashechar Yazir. Ya estamos usando primeramente mismo la palabra Nazir, Hazir y ahora Yazir. Es la idea de abstenerse de Hametz Yayin, del nuevo vino que tiene lo que es levadura, o esto en comparado al Vehometz Shacher lo Yeshte, Vehol Mishrat Hanavim, y así aún en lo que es lo que es en el verso 3, del vino nuevo y del vino añejo se apartará, y el vinagre del vino nuevo o del vinagre del vino añejo no beberá. Todos los que fuere mojado en uvas no beberá. Uva fresca, uvas secas no comerá. Todos los días de su apartamiento, y si su abstenación de todo lo que se haga de la viña, el vino, desde la semilla hasta el orujo, no comerá. Todos los días de su voto de Nazareno no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que se completen los días que se consagró del Eterno. Santo será y dejará crecer el cabello de su cabeza. Todos los días de su apartamiento al Eterno a una persona fallecida no se acercará, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, se impurificará por ellos cuando mueran, porque la corona de Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su apartamiento santo él será, o consagrado, al Eterno. Si muriera un fallecido cerca de él, repentinamente impurificaré su cabeza consagrada, entonces rasurará su cabeza en el día de su purificación, el séptimo día rasurará. En el día octavo traerá 2 tortolas y 2 palominos al cohen a la puerta de la tienda de la reunión, y hará el cohen para ofrenda por el pecado y por holocausto, y expiará por él de lo que hubo pecado por estar junto al fallecido, y lo santificará su cabeza en ese día, y nuevamente consagrará al Eterno los días de su Nezerut. Entonces traerá un cordero de años para ofrenda por culpa, y los días primeros quedarán nulos porque fue impurificado su Nezerut. Esta es la ley del Nazareno en el día que se completen los días de su Nezerut. Él vendrá a la entrada de la tienda de la reunión
y se acercará a su ofrenda al Eterno un cordero de año sin defecto por holocausto y una oveja de un año sin defecto para ofrenda por el pecado, y un carnero de un año sin defecto para ofrenda de pacíficos, y una canasta de galletas cimas de semola, galleta mezclada con aceite, obleas acimas untadas con aceite, sus obligaciones y sus libaciones acercará el Cohen delante del Eterno y hará su ofrenda por el pecado y su holocausto, y al carnero hará sacrificio de pacíficos al Eterno con la canasta de galleta, y hará el Cohen a su obligación y a su libación. Rasurará el nazareno en la entrada de la tienda de la reunión. La cabeza del Nezerut tomará los cabellos, la cabeza del Nezerut, y los pondrá sobre el fuego que está debajo del sacrificio de pacífico. Tomará el Cohen el antebrazo ya cocido de carnero, una galleta encima del canasto y una oblea encima, y lo pondrá sobre las palmas del nazareno después que se hubiese rasurado el cabello de su Nezerut. Los merecerá el Cohen la libación delante del Eterno, consagrado para el Cohen, aparte del pecho, de la oscilación y las pantorrillas de la elevación. Luego podrá beber el nazareno vino. Esta es la ley del nazareno que hiciera un voto de su ofrenda al Eterno por su Nezerut, aparte de lo que alcance su hermano, de acuerdo con la promesa que él prometa, así hará según la ley del Nezerut. Es decir, aquí estamos viendo el caso de una persona tan afectado por lo que es viendo o siendo testigo de lo que es este asunto de lo que era la mujer sota, sabiendo que estaba conectado de eso y se quiere consagrar a Dios y hace un voto de consagración por una duración de 30 días según su palabra de promesa o de neder. Obvio, nuestros sabios nos dicen que este voto constituye en sí una transgresión. ¿Por qué una transgresión? Una transgresión porque ahora se está prohibiendo algo que le está permitido hacer en el transcurso normal de la vida judía. Por lo tanto, una persona que hace eso tiene que obviamente entender que está transgrediendo. Es por esto que cuando termina su voto le tiene que luego ofrecer esta ofrenda de sacrificio por pecado. Y es acá que vemos que aquellos que se creen que están en un estado más elevado, es por esto que se tiene que ofrecer lo que es un sacrificio de pecado por haber pasado el voto de Nazareno. Ahora, algunas cosas muy claras que vemos acá, que esto denota separándose de algo. El algo es obviamente los placeres, que está conectado con la idea de yayin, en lo que se llama el nuevo vino, como también el vino viejo. Y esto se entiende por el verso 3, cuando dice Meyayin Shachar. También la palabra de Masheret, que habla de lo que es la profundidad de las aguas o cualquier líquido. El lenguaje de la Mishnah nos da varios ejemplos que nos dicen que es un remojo, como en materiales de tinta o en agua, que habla de esto, que está bien involucrado aún el pan en su vino. Ni remojar el pan en el vino se puede hacer. Y no solo eso, sino hay más prohibiciones que se le añada. Y la idea es que una vez que se rasura toda la cabeza, todo el pelo en la cabeza, que queda como un calvo, un Mr. Clean, y todo el cabello que sale después de ser rasurado es la corona del Eterno, enmarca lo que es la etapa de consagración. Eso significa que se iniciaba este proceso a través de removiendo. Ahora es interesante porque nadie habla de que las mujeres hacían la misma cosa, que cuando la mujer hacía un voto de Nazarena también era el mismo procedimiento. Y es aquí que una persona que toma ese voto de Nazareno es con el fin de corregirlo. Rambam habla de algo muy interesante en su Mishnah Torah, que cuando una persona está siendo atado o arrastrado por ciertos vicios,
la mejor forma de romper esos vicios e ir a lo extremo de esos vicios. Y es por eso que una persona que se involucra en eso muchas veces tiene que ir al otro extremo para traer lo que se llama un equilibrio en su vida. Obvio, el problema de llevar a cabo la función de un nazir, número uno, que no hay un mishkan ni un mizbeach para donde se ofrece ese pecado para lo que es expiación, porque la persona está cometiendo una transgresión. Hay personas que yo conozco que aún así toman lo que es un voto de nazareno y simplemente cualquier Israel puede hacer este voto, y normalmente se remueve todo lo que es el pelo y hace un voto hasta que lo completan. El problema es que al terminar esto, ¿dónde van entonces dar lo que es el sacrificio de pecado? Que no hay misbeach. Es por eso que en la actualidad no existe realmente, excepto en los mundos cabalísticos y esotéricos, eh, esta práctica, y esta práctica de lo que es el nazir es uno que era conectado con lo que era el templo. Ahora hay algunos que dicen que no, que todavía se puede hacer, y es por eso que yo le estoy refiriendo a esto. Un nazir es una persona que toma un voto, no es una posición, es un voto voluntario de la persona que hace. Ahora, durante su voto tiene todas las restricciones como lo que tiene el Cohen Hagadol, lo que es el sumo sacerdote, que no puede estar cerca ni puede contaminarse con muertos, ni tampoco entrar en el servicio de Dios con vino, ni tocar vino, y todo el pelo que crece es algo que es consagrado al Eterno, de tal forma que aun si su madre o su padre mueren, no se pueden profanar por la muerte de ellos tocándolo. Si llegan a romper ese voto, tienen que resumirlo después de ofrecer, dar una ofrenda de pecado por lo que habían hecho. Y esto dicho, es un proceso bastante involucrado y una forma de acercamiento a Dios en un nivel mucho más restringido. Eso nos enseña, si usted va a restringirse de algo, es para usted, no para los demás. Repito, el nazir es una persona que ha tomado un voto de consagración y ha decidido remover eso, y eso está en la parashá. Un nazir no es lo mismo que un nasi, N-A-S-I. Esto significa claramente dos distinción papeles. Ahora, ¿qué significa que una persona es un nazir? Supuestamente que tomó un voto de consagración. Eso es todo. Eso no es más que eso. Y al terminar su voto, su promesa, ya tiene que hacer lo que es la ofrenda de pecado, que porque ha cometido la transgresión de prohibirse algo que estaba permitido. Además, si había quebrantado su voto, también tiene que proveer el mismo, o mejor dicho, lo que es el mismo, ofrendas y sacrificios por el pecado. Y ahí lo lee claramente en Naso el procedimiento y muchos detalles que aquí está escrito, que no voy a entrar en ello porque no corresponde a la pregunta sobre esto. Pero esta es la ley del Nazir, dice el verso 21, que su ofrenda a Hashem es además lo que está dentro de él, lo que significa. Porque si dice, aquí he tomado sobre mí hacerme Nazir bajo la condición que cortaré mi pelo, y que finalmente la ceremonia se conecta con la ofrenda de 100 ofrendas quemados y 100 ofrendas de fiesta. Y según esto haré todo el voto, toda la promesa que hice, y esto lo haré. Esto es muy importante, que una vez que una persona toma un voto, un nether, debe tomarlo para ser nazir, tiene que cumplirlo. 5 veces estaba bajo la condición de cortar el cabello hasta finalmente finalizarlo en la conexión con la ofrenda de estos 3 animales que habíamos hablado. Uno es Hola, que es agradecimiento, Shalom, paz, y el otro es Hatat. Eso nos trae una pregunta, porque aquellos que siguen el movimiento mesiánico son cristianos, han dicho que Jesús es el nazareno, y ustedes son nazarenos. ¿Dónde y cuándo se han removido el pelo?
Número 2, si ese es el caso, entonces eso causa de que Jesús sea un pecador, porque al momento de que remueve el pelo y toma el voto de lo que es el nazareno o el del nazir, está cometiendo un pecado de prohibirse algo que no está prohibido hacer. Como quiera, esto presenta para el mundo cristiano muchos problemas y muchos conflictos dentro de sus propios pasajes cristianos. Bueno, esto fue un comentario adicional que quería mencionarle. Pero ya ustedes saben, un nazir, que es simplemente una persona que ha tomado un neder, un voto de cumplir y para consagrarse a esto. Tristemente hay muchas personas que son nazir y son hazir. Hazir en el sentido que son puercos en cuanto a su comportar. Por lo tanto, la realidad es que debemos que ser verdaderos nazir y tomar lo que es en serio el nezerut, en la cual se aplica internamente habitando y viviendo según la Torá y no según nuevas innovaciones que no tienen bases. Shalom, shalom y gracias por su carta. Shalom.